Bienvenidos jóvenes a las clases virtuales de Nancho. En el canal Hazlo tú mismo, porque tú también lo puedes hacer. Comenzamos. Hola jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales de Nancho. Hoy veremos el tema de momento de inercia, haremos un ejemplo y veremos en qué consiste el famoso método conocido como el teorema de los ejes paralelos o también llamado teorema de Steiner. Pero antes de comenzar, veamos qué inquietudes tienen todos ustedes. Nos acompañan Sebastián y Valentina. Ellos son sus compañeros virtuales de las clases de Nancho. Su compañero Sebastián desea saber qué es el momento de inercia y qué unidades tiene, y Valentina nos pide que hagamos un ejemplo. Antes de comenzar con el ejemplo que nos pide Valentina, es importante, jóvenes, entender qué es eso que se conoce como la inercia. Entonces vamos a decir que para que un cuerpo se mueva, se requiere que exista alguna fuerza externa que produzca dicho movimiento. Si este cuerpo está en un ambiente donde no existe ni la fricción ni el rozamiento con otros elementos externos, vamos a poder decir que esta fuerza no tendrá que ser continua para que el objeto se pueda mover. Esto implica que el objeto no modificará su estado de movimiento, que se da a velocidad constante, a menos de que exista una fuerza externa que ocasione un cambio en su estado, y esto es lo que se conoce como el principio de la inercia o la primera ley de Newton. Básicamente, la ley de Newton dice que todo cuerpo tiende a permanecer en un estado de reposo o de movimiento constante a menos de que exista una fuerza externa que ocasione un cambio en dicho estado. De lo anterior podemos entonces deducir que simplemente, jóvenes, la inercia es la oposición que presenta un cuerpo al cambio de estado de movimiento. Y si el movimiento es rotacional, entonces podemos hablar de inercia rotacional. Ahora bien, la medición numérica, la cuantificación de esta inercia rotacional, jóvenes, es lo que se conoce como el momento de inercia. El momento de inercia es una medida escalar que no depende de la fuerza externa, depende solamente de la ubicación del eje de rotación, depende de la geometría y las características del objeto que se va a mover. El teorema del matemático suizo Jacob Steiner y del matemático neerlandés Christian Huygens es aquel teorema que se conoce como el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner. Este teorema es el que vamos a emplear el día de hoy y con él vamos a poder determinar el momento de inercia de un cuerpo respecto a unos ejes globales llamados X, Y y Z. Esto lo vamos a poder hacer a partir de los momentos de inercia centroidales, que son los que ustedes ven acá en la figura en color rojo, X', Y' y Z', que son unos ejes imaginarios que pasan por el centro de masa de dicho cuerpo y que a la vez son paralelos a los ejes X, Y y Z respectivamente. Para aplicar el teorema de Steiner se debe tener en cuenta la masa del cuerpo y efectivamente la distancia perpendicular entre todos los ejes respectivamente. O sea, la distancia entre el eje Y' y Y, la distancia entre el eje X', y la distancia entre el eje Z y Z'. Acá tenemos, jóvenes, en el tablero las fórmulas del teorema de Steiner
o el teorema de los ejes paralelos. Y con esta fórmula podemos averiguar, por ejemplo, el momento de inercia de cualquier cuerpo alrededor de un eje X global. Esta sería para un eje Y global y esta fórmula sería para un eje Z global. Si ustedes observan muy bien las fórmulas, jóvenes, se dan cuenta que están en función de la masa del objeto. Y acá tenemos la distancia perpendicular entre los ejes. En este caso sería la distancia perpendicular entre el eje X y X', la distancia entre el eje Y y Y', y la distancia entre el eje Z y Z'. Efectivamente, acá en la figura nos damos cuenta que como estamos en el espacio, esta distancia, por ejemplo, entre los ejes X y X' se saca con las siguientes componentes. Entonces tenemos Y y Z. La distancia perpendicular entre el eje Y y Y' se saca con estas dos componentes, X y Z. Y la distancia perpendicular entre los ejes Z y Z' se saca con estas dos componentes, la componente X' y la componente Y'. Ahora bien, Sebastián también pide saber en qué unidades se mide este momento de inercia. Las unidades serán unidad de masa kilogramo por una unidad de milímetro al cuadrado o metro cuadrado. Acá tenemos, jóvenes, en el tablero algunas sencillas fórmulas para algunos elementos o algunos sólidos. Acá tenemos, por ejemplo, el momento de inercia para lo que es una varilla, en este caso de longitud L. Es una varilla muy delgada, donde si ustedes observan la fórmula no se toma en consideración el radio de dicha varilla. Acá en esta imagen tenemos, por ejemplo, un plato rectangular muy delgado, tan delgado que el espesor de la pared no se toma en cuenta, y ustedes observan que efectivamente las fórmulas de los momentos de inercia y su X y su Y y su Z están solamente en función de la masa de este plato rectangular y las dimensiones del plato. Acá tenemos debajo las fórmulas del momento de inercia de un prisma rectangular que tiene dimensiones A, B y C. También están en función de la masa. Acá tenemos arriba en la parte superior derecha del tablero, jóvenes, un disco muy delgado también, un disco muy delgado cuyo espesor no se toma en consideración, y se dan cuenta ustedes, jóvenes, que los momentos de inercia están en función de la masa. Acá tenemos las fórmulas del momento de inercia para un cilindro circular de longitud L y radio A. Efectivamente, se dan cuenta ustedes, jóvenes, que las fórmulas de momento de inercia están en función de la masa y del radio y la longitud. Y acá finalmente tenemos las fórmulas del momento de inercia de un cono circular. Estas fórmulas de momento de inercia están en función de la masa del cono, su longitud h y su radio a. Este es el ejemplo que vamos a hacer el día de hoy que nos pide Valentina. Nos dicen que tenemos un punzón. Este punzón que ustedes observan en el tablero tiene dos materiales. Tiene una varilla metálica que está hecha en acero con una densidad igual a este valor, 7860 kilogramos sobre metro cúbico, y tenemos una parte en plástico con esta densidad que ustedes ven acá. Ahora lo que vamos es a determinar el valor del momento de inercia de este punzón alrededor de estos ejes que ustedes ven en el tablero, X, Y y Z, que están ubicados a estas distancias a partir del punto A. O sea que entre el punto A y el origen del sistema de referencia global hay una distancia en X igual a 35 milímetros, de Y igual a 50 y Z igual a 40. Vamos a emplear el llamado teorema de los ejes paralelos o el teorema de Steiner y vamos a cuantificar la inercia rotacional de este punzón alrededor de todos estos ejes.
El primer paso consiste en dividir el objeto en elementos que para nosotros sean conocidos y que tengamos las fórmulas de los momentos de inercia. También en este primer paso lo que vamos a hacer es que vamos a subdividir el cuerpo, que es el punzón, en diferentes elementos, y estos elementos los vamos a enumerar de esta forma. Nos damos cuenta que la punta del punzón, jóvenes, tiene forma de cono circular. Aquí tenemos la imagen de un cono circular de longitud h, radio r, y aquí debajo, jóvenes, ustedes pueden observar las fórmulas de los momentos de inercia para cualquier cono que tenga unos ejes X, Y y Z que coinciden en la punta del cono. ¿Qué quiere decir? Que si yo aplico esta fórmula de momento de inercia, me permite averiguar el valor del momento de inercia de este cono cuando el cono gira alrededor de este eje X que ustedes ven acá en la figura. Pero si ustedes se dan cuenta, este no es el eje X del ejercicio. El eje X del ejercicio está ubicado a una distancia XYZ desde el punto A. Ahora, esta fórmula que ustedes ven acá, jóvenes, I sub Y igual a I sub Z, es la fórmula que nos permite determinar el momento de inercia de este cono que ustedes ven en esta figura cuando el cono gira alrededor del eje Y y del eje Z, que están ubicados en este punto en la punta del cono. Luego vamos a coger como un segundo elemento toda la varilla metálica hecha en acero del punzón, que es la que ustedes observan acá en la figura de color rojo. Y acá en la parte superior ustedes observan que el sólido que tenemos es un cilindro sólido con estas características. Tiene una longitud L y un radio R mayúscula. Y acá debajo, jóvenes, ustedes pueden observar las fórmulas del momento de inercia en los ejes X, Y y Z. Con estas fórmulas yo puedo determinar el momento de inercia de esta varilla cuando la varilla gira alrededor de los ejes X, Y y Z que ustedes ven en esta figura. Como tercer elemento vamos a tomar esta porción del punzón que está hecha en plástico y que tiene una forma de cilindro tubular. Acá ustedes pueden ver la imagen de este cilindro que tiene un radio menor R1, un radio mayor R2 y una longitud L. Y con estas fórmulas, jóvenes, ustedes pueden nuevamente determinar el momento de inercia de cualquier cilindro tubular cuando este cilindro gira alrededor de los ejes X, Y y Z pintados en esta figura. Si ustedes observan, las fórmulas están en función de la masa del cilindro tubular, de los radios del mayor y el menor y la longitud del cilindro. Como cuarto elemento del punzón vamos a tomar esta porción del mango que está hecha netamente en plástico y sería un cilindro sólido. También acá tenemos las fórmulas del momento de inercia en los ejes X, Y y Z, que son los que ustedes ven acá en esta imagen, cuando este cilindro sólido gira alrededor de todos estos ejes. Y finalmente, como quinto elemento vamos a tomar la punta del mango del punzón, que tiene la forma de una semiesfera, como ustedes ven acá en la imagen, jóvenes, que tiene como medida radio A. Y acá debajo, jóvenes, ustedes pueden ver que la fórmula de momento de inercia en X, Y y Z es igual a 2m por el radio al cuadrado quintos. Con esta fórmula podemos obtener los momentos de inercia que experimenta este elemento cuando gira alrededor del eje X, Y y Z ubicados tal como aparece en esta figura. Ahora, como segundo paso, jóvenes, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar cada uno de los elementos en los que yo acabo de dividir el punzón y a cada uno de esos elementos le vamos a calcular su masa. ¿Cómo lo vamos a hacer, jóvenes? Simplemente pues vamos a tomar los valores de la densidad que nos da el ejercicio
esta densidad la vamos a convertir en unidades de kilogramo sobre milímetro cúbico y luego con sus dimensiones vamos a calcular el volumen y con el volumen la masa de dicho elemento en kilogramos. De la siguiente forma, acá tenemos en el lado derecho, acá tenemos la punta del punzón. Ustedes recordarán, jóvenes, que tiene forma de un cono circular, así como esta imagen como ustedes la pueden ver acá. Y aquí debajo tenemos la fórmula del volumen. Pi r al cuadrado por h tercios. Acá en el lado izquierdo ustedes ven la punta del punzón. Acá tenemos el punto llamado A y por acá tenemos la ubicación de los ejes globales en donde queremos calcular los momentos de inercia. Debemos recordar siempre que estos ejes están ubicados a estas distancias X, Y y Z a partir del punto A, que sería la punta del punzón. Entonces, como la punta del punzón, jóvenes, es de acero, tomando esta densidad del acero y calculando el volumen de la punta del punzón, obtenemos esta masa. Ahora que ya tengo la masa de la punta del punzón y acá tenemos las fórmulas de los momentos de inercia en X, Y y Z de unos ejes ubicados en la punta del punzón, vamos a calcular estos momentos de inercia. Acá, jóvenes, como ustedes pueden observar, tenemos los cálculos de los llamados momentos de inercia locales. Estos momentos de inercia que yo llamo locales son los que nos dan la tabla de datos, o sea, los momentos de inercia de cualquier cono circular que gira en torno a los ejes X, Y, Z que aparecen en esta figura. Simplemente lo que yo he hecho es coger cada una de estas fórmulas y he reemplazado en ellas el valor de la masa y el valor del radio. Así hemos podido obtener el momento de inercia en X en kilogramos milímetro al cuadrado, el momento de inercia Y y el momento de inercia en Z en las mismas unidades. Ahora, con estos momentos de inercia llamados locales, vamos a calcular el momento de inercia global, teniendo claro estas distancias que ustedes ven acá. Fíjense que estas distancias están entre la punta del punzón, que son los ejes que ustedes ven ubicados acá, y los ejes globales. Ahora bien, jóvenes, vamos a emplear el llamado teorema de Steiner o el teorema de ejes paralelos para calcular los momentos de inercia globales alrededor de los ejes que ustedes ven acá a partir de los momentos de inercia locales ubicados en los ejes que ustedes ven acá en la tabla de datos, unos ejes que coinciden en un punto llamado origen ubicado acá en la punta del punzón en el punto A. Entonces, la fórmula de Steiner para el momento de inercia respecto a este eje X que ustedes ven acá en el tablero dice que es el momento de inercia que ya conocemos acá en la tabla, que está ubicada en este eje X, más la masa del elemento número 1 por estas distancias. En este caso, lo que ustedes ven acá, jóvenes, en color rojo, sería el momento de inercia X alrededor del eje X global. Este I sub Y en color verde sería el momento de inercia en Y sobre el eje Y global, y I sub Z en color azul sería el momento de inercia global sobre el eje Z global. Entonces, simplemente lo que hacemos es que en el momento de inercia en X reemplazamos el valor del momento de inercia en X local, que es el de este eje, con esta fórmula, más la masa del elemento número 1 por estas distancias al cuadrado. En este caso nos damos cuenta que la distancia entre el punto A y el punto de origen del sistema de referencia global en el eje Y va a ser esta altura, o sea 50 al cuadrado, y que en el eje Z va a ser 40 al cuadrado. De igual forma, hacemos lo mismo con el momento de inercia respecto al eje Y, el eje Y global que ustedes ven acá.
va a ser igual al momento de inercia en Y', que sería el que tenemos acá en la tabla de datos, más la masa del elemento 1 por la distancia z al cuadrado y x al cuadrado. En este caso, z al cuadrado sería la distancia a lo largo del eje z, o sea, esta que ustedes ven acá, que es igual a 40, más la distancia en x a lo largo del eje x, que sería esta de color rojo, 35 al cuadrado. Finalmente hacemos lo mismo con el momento de inercia en z. Sería el momento de inercia en z', que es el que tenemos acá en la tabla de datos, más la masa del elemento número 1 por la distancia x al cuadrado y la distancia y al cuadrado. Recordemos que esta distancia x es la distancia a lo largo del eje x que hay entre la punta del punzón y el origen del sistema de referencia global. ¿Por qué? Porque si ustedes observan la tabla de datos que ustedes ven acá en el lado derecho del tablero, los ejes x, y, z con las fórmulas de esta tabla coinciden en un punto de origen que está ubicado en la punta del punzón. Entonces, las distancias de separación entre los ejes van desde el punto A hasta el punto de origen del sistema de referencia global. Luego entonces tenemos que esta x es este valor y y sería este valor. Simplemente resolviendo la parte operativa, finalmente vamos a poder obtener, jóvenes, que para este solo elemento, los momentos de inercia alrededor de los ejes globales x, y y z que estoy señalando acá, van a tener estos valores. Este en x, este es el momento de inercia en y, y este es el momento de inercia en z. Este mismo procedimiento que acabamos de realizar con el elemento número 1, lo vamos a hacer con los demás elementos en los que yo acabo de dividir el punzón. Ahora, jóvenes, vamos a seleccionar el elemento número 2. Este elemento es el vástago o la varilla del punzón, y este vástago, jóvenes, tiene forma de cilindro sólido. Es el que ustedes ven acá, que tiene este diámetro que ustedes ven acá y que tiene toda esta longitud. En el dibujo ustedes se dan cuenta que la varilla, que tiene esta longitud igual a 140 milímetros, está separada del punto A esta longitud, 10. Entonces lo que haremos ahora es, utilizando esta tabla de datos donde tenemos las fórmulas de los momentos de inercia x, y, z ubicados tal como aparece en esta imagen, en la mitad de la longitud, ojo, en la mitad de la longitud de todo el cilindro, o sea, en donde está h medios, que sería la mitad de la longitud del cilindro, vamos a calcular los momentos de inercia locales. Y con estos momentos de inercia locales y el teorema de Steiner, calcularemos los momentos de inercia globales alrededor de estos ejes. Lo primero que haremos, jóvenes, es que con la densidad del material, que ya sabemos que el vástago está hecho de acero, y acá tenemos su valor, y con el valor del volumen de toda la varilla, vamos a obtener efectivamente la masa de este elemento, que ustedes la ven acá en color morado. Con este valor de la masa, ahora, jóvenes, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular los momentos de inercia local. Recordemos que estos momentos de inercia local son los que calculamos con las fórmulas que aparecen acá en la tabla de datos. Aquí tenemos I sub x, I sub y e I sub z. Simplemente acá aparece en el tablero el reemplazo de todos los valores en cada una de las fórmulas y la solución analítica. Aquí tenemos efectivamente el valor del momento de inercia local alrededor de un eje X que está ubicado tal como aparece acá en la figura, en la mitad de la longitud de este cilindro. Si ustedes observan este dibujo, jóvenes, se dan cuenta que los ejes X, Y y Z coinciden en un punto que se conoce como el centro de gravedad. Y ustedes ya saben que este centro de gravedad pues está ubicado en la mitad de la longitud del cilindro. ¿Cómo así? Si yo veo esta varilla y me doy cuenta que esta varilla tiene una longitud
de 140 milímetros, efectivamente me doy cuenta que la mitad es 70. ¿Qué quiere decir? Que este punto, llamado el centro de gravedad, para esta varilla está ubicado a partir de este punto que estoy señalando en el tablero hacia la izquierda a una longitud de 70 milímetros. Y en ese punto pasan los ejes X, Y, Z que ustedes ven en esta figura. Ahora, si yo calculo el momento de inercia de esos ejes que pasan por ese punto llamado el centro de gravedad de esta varilla, yo ya luego puedo con el teorema de Steiner calcular los momentos de inercia global alrededor de estos ejes. Acá tenemos efectivamente el momento de inercia en X local, el momento de inercia en Y y el momento de inercia en Z, teniendo claro estas fórmulas que ustedes ven acá. Ahora vamos a calcularle a este elemento número 2 los momentos de inercia global utilizando el teorema de Steiner. Recordamos estas sencillas fórmulas que ya utilizamos en el cálculo del elemento número 1. Aquí tenemos el momento de inercia global alrededor del eje X que está ubicado acá, que es el que yo estoy acá señalando. Este sería el momento de inercia en Y a lo largo de este eje Y que aparece acá, que estoy señalando. Y este sería el momento de inercia en Z alrededor de un eje Z que estoy acá señalando. Serían los ejes globales que están ubicados a estas distancias a partir del punto A. Nuevamente sabemos que estos momentos de inercia X', Y' y Z' son los momentos de inercia que tenemos acá en la tabla de datos. Y su X' sería esta fórmula, y su X de acá, y su Y' y su Z' serían las fórmulas que aparecen acá. Lo que simplemente debemos hacer es reemplazar los valores previamente calculados, que son los momentos de inercia local, la masa del elemento número 2 y las distancias Y y Z y X al cuadrado. Efectivamente nos damos cuenta que la distancia a lo largo del eje Y entre el centro de gravedad de esta varilla y el origen del sistema global es esta distancia en Y, que es 50, la distancia en Z sería 40 y la distancia en X sería esta distancia que ustedes ven acá, 35, más estos 10 milímetros que ustedes ven acá, que es la separación entre el punto A y el comienzo de la varilla y la mitad de la longitud de la varilla. En este caso sería más 80, que ustedes ven acá. Esta sería la distancia que hay entre el origen del sistema global y el centro de gravedad de toda la varilla. Luego de hacer toda la parte operativa, podemos finalmente obtener estos valores que ustedes ven acá. Este sería el momento de inercia alrededor del eje X que estoy señalando, que experimenta esta varilla. Este sería el momento de inercia en Y, y este sería el valor del momento de inercia alrededor del eje Z global. Ahora, jóvenes, vamos a continuar con el tercer elemento. Nos damos cuenta que este tercer elemento es esta parte del punzón que tiene forma de un cilindro tubular. Acá tenemos la tabla de datos con las fórmulas de los momentos de inercia para un cilindro tubular que tiene un largo L, un radio menor R1 y un radio mayor R2. Y acá también tenemos la fórmula del volumen. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Si ustedes se fijan en esta imagen, se dan cuenta dónde está ubicado este elemento, el tercer elemento. Nos damos cuenta que este elemento tiene una longitud igual a 50 y que está ubicado a partir del punto A una distancia de 100 milímetros. Entonces, lo primero que haremos es que, conociendo el material de este elemento, que es el plástico, y teniendo la densidad del plástico así como el volumen del elemento, vamos a calcular primero que nada la masa de dicho elemento en kilogramos. Una vez conocida la masa de dicho elemento en kilogramos, ahora vamos a calcular los momentos de inercia local.
Estos momentos de inercia local, recuerden jóvenes, que son los que obtenemos con las fórmulas de las tablas de datos. Aquí tenemos el momento de inercia local llamado I sub x de un eje X, acá, como ustedes ven acá en la imagen, ubicado de tal forma. Acá tenemos las fórmulas del momento de inercia en Y y en Z de unos ejes Y y Z ubicados tal como aparece acá en la tabla de datos. Efectivamente, estos ejes X, Y y Z coinciden todos en un punto llamado el centro de gravedad de este elemento, de un elemento que tiene una longitud igual a 50 milímetros. Entonces, simplemente vamos a coger estas fórmulas y vamos a reemplazar los valores. Entonces acá tenemos la masa del elemento previamente calculada, los valores de los radios menor, el valor del radio mayor. Acá tenemos el momento de inercia local de este tercer elemento. Y acá tenemos el valor del momento de inercia en Y y en Z de este mismo elemento, reemplazando efectivamente todos los valores que tenemos en esta fórmula. Ahora, con estos momentos de inercia local, utilizando el teorema de Steiner, vamos a calcular el momento de inercia global alrededor de estos ejes globales llamados X, Y y Z. Como ustedes observan acá, jóvenes, en el tablero, tenemos nuevamente las fórmulas del teorema de Steiner. Acá tenemos el momento de inercia en X, el momento de inercia en Y y el momento de inercia en Z. Y efectivamente nos damos cuenta que en las fórmulas este momento de inercia I sub X' es este I sub X que aparece acá en la tabla de datos. Acá tenemos la masa de este tercer elemento y las distancias a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z, que serían estas distancias. En Y serían 50 y en Z sería 40. También acá tenemos la fórmula del momento de inercia global I sub Y. Entonces tenemos el I sub Y local, que ya lo habíamos calculado, más la masa de este tercer elemento, por la distancia en Z al cuadrado, que sería 40, más la distancia a lo largo del eje X. En X nos damos cuenta que la distancia entre el origen del sistema de referencia global y el centro de gravedad de este tercer elemento, que está ubicado en la mitad de esta longitud, sería los 35 que ustedes ven acá, más este valor de 10, más este valor de 90, más un valor de 25. Esto nos daría, jóvenes, un valor de 125 milímetros. Así podemos obtener, jóvenes, este valor de momento de inercia. Hacemos exactamente lo mismo con I sub Z. Calculamos el momento de inercia global I sub Z. Sabemos que este I sub Z es el momento de inercia local que obtenemos de acá, de esta fórmula. Acá tenemos la masa de este tercer elemento, la distancia en X, que sería esta misma, 35 más 125 al cuadrado, más la distancia en Y al cuadrado, que serían los 50. Y así obtenemos, jóvenes, este valor. Estos valores que ustedes ven acá en el tablero, este I sub Z en color azul, I sub Y en color verde e I sub X en color rojo, son los momentos de inercia de este tercer elemento alrededor de los ejes X, Y y Z globales. Ahora, jóvenes, vamos a continuar con el cuarto elemento. En el cuarto elemento nos damos cuenta que tenemos esta parte del punzón, del mango del punzón, que está hecho en plástico. Este elemento tiene forma de cilindro sólido, como ustedes ven acá, y aquí tenemos las fórmulas de los momentos de inercia local para cualquier cilindro sólido que tenga estas características. Lo primero que haremos es que, conociendo la densidad del plástico que ustedes ven acá en el tablero y el volumen de esta pieza o de este elemento, vamos a calcular su masa en kilogramos, como ustedes ven acá. Ahora, con este valor de la masa, lo que vamos a hacer, jóvenes, es que vamos a calcular los momentos de inercia local para este cuarto elemento. Simplemente tenemos acá que el momento de inercia local es esta fórmula, donde tenemos que es la masa de este cuarto elemento por el radio al cuadrado sobre 2. Así obtenemos este valor
de momento de inercia local en kilogramos por milímetro al cuadrado. De igual forma, reemplazando los valores en esta fórmula que aparece acá en la tabla de datos, obtenemos los momentos de inercia local alrededor del eje Y y el eje Z. Recordemos que estos ejes X, Y, Z local coinciden en un punto llamado el centro de gravedad de este cuarto elemento. Ahora, con estos momentos de inercia local, usando el teorema de Steiner, vamos a calcular los momentos de inercia global. Nuevamente, jóvenes, vamos a emplear las fórmulas del teorema de Steiner. Acá tenemos el momento de inercia en X, el momento de inercia en Y, el momento de inercia en Z. Y recordamos que los momentos de inercia que aquí en las fórmulas aparecen como I sub X', I sub Y' e I sub Z' son los momentos de inercia que tenemos acá en la tabla de datos. Efectivamente, acá tenemos el valor del momento de inercia global alrededor de este eje X. Acá tenemos el momento de inercia en X local, que es este valor, la masa de este cuarto elemento, la distancia en Y a lo largo del eje Y, que serían estos 50 al cuadrado, y la distancia en el eje Z al cuadrado, que serían estos 40. Acá tenemos la fórmula para el momento de inercia en Y a lo largo del eje Y, alrededor del eje Y global, que sería el momento de inercia en Y local, la masa del cuarto elemento, la distancia en Z al cuadrado, que serían 40, y la distancia en X. Nos damos cuenta que aquí la distancia en X es estos 35 milímetros, que sería la distancia entre el punto A y el origen del sistema de referencia global, más estos 10, más estos 90, más estos 50, y la mitad de la longitud de este cuarto elemento, que serían 15. Sumando todos estos valores, nos damos cuenta que la distancia que hay entre el centro de gravedad de este cuarto elemento y el origen global es 35 más 165, y toda esta distancia va al cuadrado. De igual forma, calculamos el momento de inercia alrededor del eje Z global, que es el que ustedes ven acá en el tablero, que va a ser igual al momento de inercia en Z local más la masa de este cuarto elemento por las distancias en X, que sería esta misma, 35 más 165 al cuadrado, más la distancia a lo largo del eje Y, que sería 50 al cuadrado. Finalmente, jóvenes, ustedes pueden obtener estos valores que aparecen acá en color rojo, verde y de color azul, y estos serían los momentos de inercia que experimenta este cuarto elemento cuando gira alrededor de todos estos ejes globales llamados X, Y y Z. Ahora cogeremos el quinto elemento. Nos damos cuenta, jóvenes, que en este quinto elemento tenemos esta semiesfera que ustedes ven acá, que sería la punta izquierda del mango del punzón. Sabemos que este elemento está hecho en plástico, y nuevamente con la densidad del plástico y su volumen podemos obtener mediante esta fórmula la masa de dicho elemento, que es lo que ustedes ven acá. Ahora, conociendo la masa de este elemento y teniendo clara esta fórmula, vamos a calcular los momentos de inercia local para este quinto elemento. Acá, jóvenes, ustedes pueden observar el cálculo de los momentos de inercia local para este quinto elemento, para unos ejes X, Y y Z que están ubicados tal como aparece acá esta figura. Simplemente reemplazando los valores podemos obtener que los momentos de inercia en X, Y y Z para estos ejes es igual a este valor que ustedes ven acá, en kilogramos por milímetro al cuadrado. Ahora, con este momento de inercia local, lo que haremos es calcular los momentos de inercia global de este quinto elemento cuando gira alrededor de estos ejes X, Y, Z globales. Ahora, jóvenes, vamos a emplear las fórmulas del teorema de Steiner y vamos a calcular el momento de inercia global y su X y su Y y su Z cuando el quinto elemento gira alrededor de estos ejes
que ustedes ven acá en la imagen. Nos damos cuenta que para calcular estos momentos de inercia, llamados los momentos de inercia global, vamos a emplear los momentos de inercia local, que son los que tenemos acá en la tabla de datos, de unos ejes X, Y, Z ubicados tal como aparece en esta imagen. Tenemos la masa del quinto elemento y las distancias Y, Z y X. Recordemos que estas distancias Y, Z, X son las distancias que hay entre este origen, donde están ubicados los ejes donde se calcularon los momentos de inercia local, y el origen del sistema de referencia global. De esta forma nos damos cuenta que la distancia a lo largo del eje Y, entre este punto que estoy acá señalando y este punto llamado origen global, es un Y de 50. La distancia en Z entre este punto que estoy acá señalando el tablero y el origen global va a ser un Z igual a 40, y la distancia en X entre este punto que estoy acá señalando en el tablero y el origen global va a ser esta distancia en X más una longitud de 180, que sería la longitud que hay entre el punto A y este punto que estoy acá señalando en el tablero. Esta longitud tiene un valor de 180. Reemplazando todos los valores en las fórmulas, finalmente ustedes jóvenes van a obtener que para este quinto elemento el momento de inercia global alrededor del eje X, Y y Z son estos valores. Ahora bien, una vez que hemos calculado los momentos de inercia para cada uno de los elementos alrededor de los ejes globales X, Y, Z que ustedes ven acá jóvenes en la figura, simplemente lo que hacemos es que tabulamos toda la información, como ustedes la ven acá. Acá tenemos los momentos de inercia y su X, momentos de inercia y su Y en color verde y momento de inercia y su Z en color azul. Y utilizando esta sencilla tabla de Excel, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar todos los momentos de inercia. Aquí obtenemos un valor que es de 228,9595,755 kilogramos por milímetro al cuadrado. Esto, jóvenes, será el momento de inercia de todo el objeto que es el punzón alrededor del eje X global. De igual forma, hacemos la sumatoria de todos los momentos de inercia y su Y de cada uno de los elementos, y así podemos calcular el momento de inercia total de todo el objeto que es el punzón alrededor del eje Y global, y lo mismo tenemos el momento de inercia de todo el punzón alrededor del eje Z global. Acá debajo se dan cuenta que simplemente lo que hice fue que cogí este valor que está en kilogramos por milímetro cuadrado y lo convertí a kilogramo por metro cuadrado. Recordemos que en el Sistema Internacional de Medidas esta es la fórmula del momento, kilogramo por metro cuadrado. Simplemente lo que hicimos fue que cogimos estos valores y todos los valores fueron divididos por 1.000.000. De esta forma obtenemos los valores del momento de inercia para todo el punzón alrededor de los ejes X, Y, Z global que estoy señalando en el tablero en kilogramos por metro cuadrado. Ahora veamos qué inquietudes le quedan a todos ustedes. Veo que Sebastián y Valentina han entendido todo. Yo también espero que ustedes jóvenes hayan entendido esta pequeña explicación. Los invito a que vean el video todas las veces que sea necesario, y que con este video puedan ustedes elaborar sus propios proyectos y calcular los momentos de inercia de cualquier objeto alrededor de unos ejes X, Y, Z global. Bueno, jóvenes, hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que no tengan dudas. Recuerden, cualquier inquietud me la dejan en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal, dar su like y activar la campanita. Los espero en una nueva clase de las clases de Nancho. Cuídense. Hasta luego.